Ya estamos con el asambleísta Darwin Pereira Chamba. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido. Estimada Jessica, qué gusto. Un abrazo desde acá de la capital, por todos quienes hacen Radio Líder, y un abrazo también para mi querida provincia. Un honor estar acá. Las funciones de la Corte Constitucional están para dirimir en asuntos de la naturaleza política. El rol de la Corte Constitucional es evaluar las medidas o las acciones que tienen el presidente y los asambleístas. En un país en el que los políticos, lamentablemente no todos, carecen de referentes éticos, la Corte Constitucional está destinada para poder asumir ese rol y orientar las dinámicas e interacciones de corto o mediano plazo. Asambleísta, algo nos está preocupando, no sabemos dónde está el error, ¿no? La asambleísta Joana Moreira presentó sus observaciones para resolver a tiempo el error que hicieron, el error, ¿no? Un error donde ustedes, donde indicaba tanto el abogado constitucionalista André Benavides y la señora Joana Moreira que no estaban utilizando los artículos actuales, sino eran artículos que ya habían sido reformados, y que finalmente la asambleísta Moreira dijo que hicieron caso omiso y que también ella creía que hay dos opciones. Uno, no quisieron reconocer los errores cometidos, o dos, que ya existe un acuerdo bajo la mesa para que este juicio político de Lasso caiga. Ahora, el CAL admitió a trámite el pedido de juicio político en contra de Lasso con 5 votos a favor y 2 en contra. De esos 5 votos a favor está usted, asambleísta, y en contra, o la abstención que tuvo la señora Moreira. Ahora, el CAL reconsidera o ha reconsiderado la aprobación de la resolución que calificó y ya aceptó a trámite a juicio político al presidente Guillermo Lasso, y ahora está mandando a los proponentes a corregir un nuevo error detectado en el expediente, lo que la señora Viviana Veloz indica que es un laxus calami. ¿Por qué no reconocieron los errores ustedes, los miembros del CAL, cuando la señora Moreira les había indicado, asambleísta? Bueno, gracias. A ver, primero quiero dejar en contexto cómo está el tema al interior de la Asamblea, ¿no? En este momento el presidente de la República tiene dos abogados, votos dentro del CAL, y son el de la señora Moreira y el de la señora Natalia Arias, ¿no? Y el resto, obviamente, estamos a favor de que este juicio político se dé. Eso hay que ponerlo en contexto para saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque en todo caso, pues acá las cosas se mueven políticamente. Claro, atendiendo a lo jurídico tenemos que también resolver, pero eso es lo primero que hay que saber. ¿Quién está a favor del gobierno y quién está aquí en este momento tratando de que este juicio político se lleve adelante, por un lado? Por otro lado, yo creo que es importante dejar claro al país que no hemos hecho absolutamente nada ilegal. No sé dónde está lo ilegal en lo que estamos haciendo. La ley contempla la probabilidad de que el CAL mande a completar la demanda, y es lo que hemos hecho. Es lo que reclamaba la señora Moreira un día antes en la sesión. Hemos hecho básicamente eso. Entonces ahora, palo porque bogas, palo porque no bogas. Si no lo mandamos a completar, se puso molesta, reconsideramos y lo mandamos a completar, no le gusta. Pero cuando ustedes ya admitieron el paso a el trámite a juicio político, cuando ya finalmente ya votaron ustedes. A ver, nosotros no admitimos a trámite a juicio político. Nosotros lo único que fue es que tomamos la solicitud y resolvimos enviarlo a la Corte Constitucional. No obstante, la ley establece, y lo escuchaba a don Miguel que decía hace un momento, que en la próxima sesión se puede reconsiderar lo aprobado, y es lo que hemos hecho. No está prohibido por la ley que se reconsidere algo, sea la resolución que sea. Hoy fue una resolución para enviar a la Corte Constitucional. Si no se había enviado todavía y se dio la sesión, fue la siguiente sesión, se ha reconsiderado. Eso está considerado una ley, no tiene nada ilegal eso. ¿Son errores, asambleístas, que tienen que corregir, o son los requisitos que están mandando a completar? ¿Requisitos o errores? Nosotros mandamos a completar porque inclusive la fundamentación es un requisito. Eso lo establece el artículo 87 y el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tienen que completar la fundamentación desde nuestro punto de vista, una vez que se ha revisado
podría dar, ni siquiera estaría, desde mi punto de vista, podría dar lugar a malas interpretaciones. Lo que ha dicho el constitucionalista André Benavides me parece que es un graso error, toda vez de que ni el 278 ni el 281, que son los artículos que se han citado en una demanda, han cambiado, fueron reformados, pero los dos siguen siendo, el uno peculado y el otro confusión. Entonces, me parece que hablar con la ligereza que veo que hablan algunos de decir que son artículos derogados, me parece que es un error. Nunca han sido derogados, han sido más bien reforzados en la última reforma del 2021, pero los dos hablan de peculado y los dos hablan de confusión. Tanto así que la demanda en el fondo está lo suficientemente sustentada con estos dos artículos. En el fondo. Ahora, ¿cuál es ese laxus calami con la que indicaba la señora Veloz que se presentó en esa solicitud o en ese documento? ¿Cuáles son esos requisitos que tienen que completar asambleísta? El documento que ella envía es absolutamente claro. Cometen un laxus calami al momento que en la primera hoja, ojo, en la primera hoja, en lugar de citar que están presentando la presente denuncia por el 129, el presente juicio por el artículo 129 o amparados en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, mencionan el 131. Y en lugar de nombrar el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mencionan el 78. Ese es el laxus calami. Luego lo corrigen. Así que en este momento lo que hemos hecho es que se prácticamente permitirle que se oficialice esta corrección o ese alcance, como le quieran llamar, a fin de que nos diga al final del día por cuál mismo va a acusar al presidente. Pero en ese caso tiene razón el abogado André Benavides, porque él indica que no existe tipicidad en ese contexto constitucional y que no lo puede aprobar la Corte Constitucional porque se violenta el artículo tanto 76 que usted lo acaba de mencionar y el artículo 129. Pero ¿por qué no hay tipicidad? No entiendo. Usted está diciendo que ellos se habían equivocado en estos artículos, que tenían que haber puesto tanto el 76 como el artículo 129, es lo que le entendemos a usted. No. El 76 es el artículo que está mal citado. El correcto era el 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Repito, en la primera hoja, en la hoja como quien dice de la carátula, porque ya cuando uno abre el juicio, porque parece que el señor Benavides no ha abierto el juicio, cuando uno abre el juicio, sí fundamentan en el 129 y el 131. Es en la parte, en el primer juicio, en el que uno hace la presentación como una carátula, en el que ellos ponen por error otro artículo, pero no fundamentan su juicio, este juicio político en esos dos artículos. ¿Nos puede repetir cuáles son los artículos que pusieron, que se equivocaron, y cuáles son los que tenían que poner? El 131 de la Constitución y el 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esos fueron los errores. Esos fueron los errores. ¿Cuáles son los que tienen que poner? El 129 de la Constitución, numeral 2. El 129, numeral 2 de la Constitución, lo que le establece, lo que le dice a los asambleístas, nos dice a los asambleístas que para poder enjuiciar al presidente tiene que ser por peculado, concusión y otros delitos que están ahí enumerados. Pero el peculado y concusión como tal están en el COIP, no están en la Constitución. De tal manera que cuando se hace la fundamentación, ya en la parte pertinente de un juicio, se tiene que recurrir al COIP, a la ley que está regulada o que regula lo que establece el 129 numeral 2. Pero decir, finalmente usted sabe que la Constitución está por encima de cualquier ley. Entonces, ahora, le repito para nuevamente entender los errores que han cometido los asambleístas, asambleísta Pereira. Los errores, por favor, nos vuelve a repetir los artículos de errores errados y los artículos que tenían que ponerse. Citan el artículo 129, es decir, ellos dicen, señores miembros del Consejo de Administración Legislativa, perdón, porque se lo envían al presidente de la Asamblea. Señor presidente de la Asamblea, presentamos nuestro juicio basados en el artículo 131 y 76 de la, 131 de la Constitución y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En la carátula, no en el juicio como tal. Una vez que uno abre el juicio, encuentra que no es el 131, pues porque ellos citan ya en el juicio como tal, el 129, y citan ya los artículos correctos, es decir, peculado. El señor Guillermo Lazo cometió peculado porque incurrió en estas faltas, de acuerdo a lo que dice el artículo 129, numeral 2.
el señor Guillermo Lazo cometió concusión de acuerdo a esto, de acuerdo al artículo tal y al artículo 129. Es decir, el 131 ellos no lo ponen solo en la carátula, en la primera hoja, pero ya en la fundamentación no se equivocan. La fundamentación está bien hecha de acuerdo a los artículos correctos. Entonces se nota a todas luces que se equivocan es en la primera hoja, porque a partir de la segunda hoja en adelante no vuelven a tocar el 131. Entonces es evidente que tenían un error que no lo podía corregir el CAL, que lo tienen que corregir ellos, como efectivamente han intentado hacerlo a través de un alcance, pero que en todo caso iban a tener la oportunidad de ratificar o de una vez por todas decirnos por cuál mismo quieren seguir el juicio. Sin embargo, en este momento, si usted abre el juicio, va a encontrar que en una hoja le dicen que van por el 131 y en otra hoja, ya cuando fundamentan en base al 129. Ahora, sí estaría caído el juicio si es que hubiesen hecho al revés, si hubiesen citado el 129 pero hubiesen fundamentado en el 131. Eso hubiese sido fatal porque el 131 no permite el juicio al presidente. El artículo que permite el juicio al presidente es el 129. Repito, en la fundamentación está correctamente citado el 129. Es más, no solamente citado, sino porque la Corte Constitucional así lo exige, singularizado el delito. Es decir, Ahora, cómo ellos creen que el presidente llegó a cometer ese delito. En el alcance, ¿cuáles son esos artículos que tienen ahora que corregir, que ponerlos? No necesariamente hay que corregir porque han hecho un alcance, ellos tendrían que poner el 129 y el 86, que ya lo hicieron, ¿no? Y que el asambleísta Moreira decía, no, ellos tenían que ponerlo cuando nosotros le mandemos a completar, no antes de que nosotros le mandemos a completar. Ahora hemos hecho eso y ahora veo que no están de acuerdo. Hay, como lo dijo el asambleísta Moreira, ¿hay un acuerdo bajo la mesa para que este juicio político se caiga, asambleísta Pereira? Es difícil saberlo, pero obviamente sí incomoda. Yo también debo manifestar mi inconformidad de que en temas tan básicos un abogado se equivoque. Bueno, son seres humanos, tampoco podemos juzgarnos, pero en todo caso pues hay la oportunidad de corregir. Mientras haya la oportunidad de corregir, mientras haya la oportunidad de que este juicio salga subsanado desde el CAL, que es lo que nos manda la ley, pues se lo hará. Claro, si el juicio no cumple los requisitos, una vez que nosotros recibamos ya esta respuesta de parte de los proponentes, una vez que le hemos mandado a completar, pues téngalo por seguro que el juicio se caerá en el CAL. Ahora, algunos asambleístas están utilizando, o están indicando, ¿no?, a través de las redes sociales, que el artículo 88 habla del dictamen de admisibilidad. La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo, habla de plazo máximo de 3 días, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político a la presidenta o presidente o vicepresidente de la República. Una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de requisitos, el CAL, el Consejo de Administración, remitirá la misma a la Corte Constitucional a fin de que se emita el dictamen previo a la admisibilidad de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 129 de la Constitución de la República. No entendemos, en realidad, asambleísta, ¿usted nos puede explicar un poquito acerca de este artículo 88? El artículo 88 establece que el presidente de la Asamblea tenía 3 días para poner en conocimiento el CAL. Eso en pocas palabras es lo que dice ese artículo. Y efectivamente lo ha hecho. Porque luego de que el CAL se reúne, hay un procedimiento de verificación de requisitos. No sé si usted tiene ahí la Ley Orgánica de la Función Legislativa, está regulado en el artículo 30. El artículo 30 dice que quien revisa los requisitos del juicio político es la Unidad Técnica Legislativa. Es decir, es otra instancia, claro, que está por debajo del Consejo que está por debajo del CAL, pero que sin embargo, pues nosotros tenemos, de acuerdo al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que mandar a ellos para que revisen. Entonces, ¿Y ya no revisó la UTL en este caso, asambleísta? ¿Ya no había revisado los errores tras errores que se estaban cometiendo para esta solicitud de juicio político en contra del presidente? ¿Ya nos había dado todo eso y ya por fin se iba a admitir este juicio político en contra del presidente de la Asamblea para poder enviarlo a la Corte Constitucional? 2 cosas. Lo primero, el informe de la UTL no es vinculante, solo recomienda. Nosotros le decimos, revisen este juicio, si reúnen los requisitos, y ellos emiten un documento que se llama recomendación. Hemos revisado el juicio y por aquí y por allá encontramos esto, ¿no? Y de hecho lo mismo pasa con las leyes. Todo proyecto de ley primero lo revisa la UTL y recomienda. Somos nosotros como tal los que tomamos la decisión. De hecho,
la UTL, la Unidad Técnica Legislativa, levanta quizás las primeras alertas respecto de este tema en el que se citaba estos artículos, pero en todo caso, pues, repito, al poder reconsiderar este tema, lo hemos hecho. No veo hasta ahora dónde hemos violado la ley como tal. Al menos como tal hemos procedido de acuerdo a lo que establece la ley. Le preguntamos eso, la verdad que todavía seguimos un poco sin entender porque pues en las informaciones de hace 2 días pues nosotros podíamos verificar que ustedes, lo hablo porque nosotros indicamos en esa información que fue hace un día, donde el CAL ya admitió a trámite el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso con los 5 votos, etcétera. Ahora usted nos habla también de una reconsideración para poder verificar los errores. Entonces nunca nunca ustedes admitieron este trámite, sino que todavía, ¿por qué se dio entonces ese voto? La admisión a trámite es una resolución del CAL. Todas las resoluciones del CAL son susceptibles de reconsideración en la siguiente sesión. No es que porque es una admisión a trámite de un juicio político no puede ser reconsiderado. O sea, la ley no prohíbe aquello. Ahora, ¿esta es la última reconsideración que ustedes tienen? ¿Perdón? Esta reconsideración que tienen, esto es la etapa final de la reconsideración y luego ya tienen que ustedes resolver si se va a trámite, si admiten a trámite a juicio político o no. Efectivamente, solo hay opción a una reconsideración, que es lo que estamos haciendo ahora. Le voy a poner otro ejemplo que a lo mejor ahora a muchos no les gusta esta reconsideración. Claro, están a favor del presidente, no les gusta que nosotros tratemos de que esto vaya subsanado y si hay que reconsiderar, reconsideremos, pero claro, esta es la última opción. Pero hace una semana nosotros reconsideramos una votación que archivaba una ley que pide, no está todavía aprobado, que están solicitando que los trabajadores de Galápagos, los jubilados de Galápagos, reciban el doble de pensión jubilar toda vez de que en el Galápagos, yo no sabía, se ha sabido ganar el doble de lo que ganan acá. Entonces, mire, primero se archivó el proyecto y luego en la siguiente sesión fue planteada una reconsideración para que ese proyecto siga el tratamiento y no se archive esta posibilidad, que todavía no está aprobado, que simplemente va a seguir su camino como ahora mismo estamos haciendo, reconsiderando una resolución para subsanar lo que haya que subsanar y luego nosotros mandar a la Corte Constitucional. No, okay. O sea, hasta ahora no hemos visto dónde se haya violado la ley por parte del CAL. A mí me corresponde responder por parte del CAL, no por parte de los demandantes que ya tendrán que hacer su trabajo y una vez que nos entreguen ya supuestamente completada la demanda, tendremos que nosotros volver a evaluar. Ya, entendimos entonces ahí. Ustedes tienen la oportunidad de reconsiderar tanto el informe como también los votos. Puede que ya no sean 5 votos a favor, puede que sean 3, 4, 2, 1 y los demás en contra. Y vamos a ver qué es lo que pasa entonces dentro del CAL, ¿no? La reconsideración regresa las cosas, como es quien dice, un paso atrás, regresa las cosas al estado anterior. En este momento, al estar reconsiderado esa votación y al haber, porque ojo, pudo haberse dado que no hubiesen habido los votos por la reconsideración. Entonces no se podía hacer lo que hemos hecho ahora y hubiese tocado avanzar. Pero como hubo los votos por la reconsideración, regresamos al estado anterior de la causa, es decir, en este momento no estaría calificado, no estaría admitido a trámite todavía el juicio y tienen aquí una oportunidad los demandantes de completarlo. O sea, nuevamente va a haber otra votación. Va a haber otra votación cuando nos regrese. Ellos tienen 3 días para completar y devolvernos nuevamente, ahora sí, el juicio. Yo he advertido que sería, por ejemplo, un graso error, y lo dije ayer en la sesión, que pretendan cambiar la fundamentación, porque nosotros hemos observado que en la fundamentación no hay problema. Para nosotros la fundamentación está correctamente hecha. Si en este momento cambian la fundamentación, no habrían completado la demanda, habrían cambiado la demanda y eso tendría que ser archivado, porque eso no le vamos a permitir. Nosotros hemos revisado todo el juicio político. Aquí no se puede revisar solo una parte y dejar de revisar la otra. Opinar sobre uno y dejar de opinar sobre el otro. Aquí hay que leer todo el juicio en su integralidad para poder entenderlo. Como quien dice, el deber está todo bien hecho, pero la carátula es, como usted lo ha mencionado, es donde se han equivocado y donde tienen que corregir ese error con los artículos. Efectivamente, porque yo repito, y esta parte quiero que quede clara, ellos citan el artículo 131 solo en la primera hoja, no lo vuelven a citar nunca más en todas las hojas que tiene el juicio, en ninguna otra parte.
Porque cuando ya empiezan a decir, bueno, porque usted sabe que en todo juicio, esto es como un juicio normal, ¿no? Usted tiene que decir, bueno, ¿cómo se cometió el delito? ¿Ya? ¿Y qué artículo se violó? Entonces ellos dicen se violó el artículo 129 y durante todo el desarrollo del juicio hablan del 129, todo el juicio, y por último, cuando ya terminan en la última parte que dicen la petición concreta, ¿qué quieren? Que se enjuicie políticamente el presidente en base al artículo 129, es decir, hacen toda la tarea correcta, menos en la primera hoja. Cuando nos presentan, lo que hay que hacer una hoja, siempre hay que hacer una hoja de presentación, ¿no? Señor juez, en este caso, señor presidente de la Asamblea, concurrimos a denunciar al presidente en base al artículo, y ahí es donde, repito, me parece inverosímil que se equivoquen, pero bueno, son humanos, quizás, voy a darles el derecho a la duda, se equivocaron y traen a colación el 131. El resto del juicio, todo se basa en el 129, solo lo nombran una vez. Quizás están esperando negociar su voto asambleísta. Ojalá que no sea así. Nosotros tenemos una posición como bancada. Desde el principio dijimos que vamos a estar a favor de este juicio político y nosotros hemos instado a la Corte Constitucional que lo apruebe. Porque lo que en este momento requiere el país es que el presidente de la República venga a la Asamblea, porque una vez que la Corte Constitucional lo apruebe, si es que así pasa, el presidente está obligado a venir. Lo que requerimos, y el país entiendo que así lo quiere, es que el presidente venga pues y diga, a ver, esas pruebas me ponen aquí que yo las desvanezca. Aquí tengo estas pruebas y las desvanezco. Y no habría mejor manera de que desvanecer las pruebas que enfrentándose en un juicio político, porque, ojo, no es que porque ya la Corte Constitucional la aprueba, el presidente ya es culpable. Cuidado, y la gente está pensando eso, no. La Corte Constitucional lo que va a decir, si es que lo aprueba, es vayan y desarrollen el juicio. Y en el juicio el presidente tendrá todo el derecho a la defensa. La ley al presidente le granjea 20 días de derecho a la defensa. Los primeros 10 le dice que tiene que presentar toda la prueba que él se cree asistido. El presidente en este momento ya se ha hecho público y notorio, ya sabe cuáles son las pruebas de que lo acusan, ya debería tener preparada todas sus pruebas para poder decir, esa prueba que me presentaron no vale, la desvanezco con esta, y usted como abogada, estimada Jessica, lo sabe. Uno cuando lo acusan de algo, uno lleva la contraprueba y efectivamente la hace efectiva en el juicio y puede desvanecer las pruebas. Otra cosa sería que no tenga cómo desvanecer las pruebas que se han presentado. Eso sí sería profundamente grave. Ahora, asambleísta, ¿cuándo nuevamente ustedes van a entrar a votación? ¿Cuándo ya sabemos que este documento o esta solicitud irá a manos de la Corte Constitucional? Yo he instado a los asambleístas a que lo hagan esta misma semana. Ellos tienen 3 días, los proponentes, para presentarnos la demanda una vez que se han completado los requisitos. Usted dice que ya ellos rectificaron ese error, ¿no? 3 días. No lo han hecho todavía. Recién tienen que, desde ayer, desde que se les notificó, corre un plazo de 3 días para que ellos presenten nuevamente la demanda. No. Hagan otra carátula donde corrijan los errores de los artículos que ellos... Y ahí ya ellos podrán hacer toda la argumentación que ellos quieran. Y una vez que ellos nos notifiquen eso, el presidente tiene 24 horas para convocarnos. Si nos estiramos en todos estos tiempos... ¿Una semana más? Más o menos 4 días para reunirnos. Yo he pedido, al menos yo y lo hice que conste en actas ayer, que esto no se demore más allá del día de hoy. Tratándose de una sola hoja, tratándose de que no tienen que argumentar básicamente nada. O sea, no entiendo por qué se deberían demorar más de 24 horas. Entonces yo he pedido que si es posible, hoy presenten ya la demanda completada para que el presidente hoy nos pueda citar y mañana sentarnos y reunirnos como tal y de una vez mañana ya mandarlo a la Corte Constitucional. Es mi pedido, pero claro, yo no me puedo ir por encima de la ley les granjea a ellos 3 días, pueden tomarse si ellos quieren los 3 días, pero tomarse 3 días para corregir una carátula, discúlpenme, eso no tendría sentido. 3 días para ponerlo nuevamente en Word y cambiar 3 números y poner 3 números más y nada más imprimir documento y presentarlo, creo que 3 días es demasiado. Cuestión de minutos y en el transcurso del día se presenta nuevamente el deber mal hecho. Son las 7 de la mañana con 29 minutos, asambleísta. ¿Cuánto tiempo después de la Corte, presentado el documento en la Corte Constitucional, demorará ese trámite? 6 días. 6 días. La Corte tiene 6 días para emitir su dictamen, ¿no? Ellos adentro ya tienen el tiempo distribuido, lo establece el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cómo se dividen sus tiempos,
y en 6 días ellos tienen que entregar un dictamen. Ojo, los 6 días corren a partir de que nosotros como asamblea le notifiquemos. Es decir, apenas ellos reciban el documento, empieza a correr el tiempo de 6 días. 6 días plazo, 6 días términos. Plazos. 6 días plazos. Ellos aquí corren sábado y domingo, ¿no? Listos. Porque internamente están divididos, que tiene que sortearse un proponente en 24 horas, luego ese proponente tiene que proponer en 48 horas un proyecto, bueno, y así sucesivamente, o sea, hasta que se completan los 6 días. Más o menos fin de mes estaríamos sabiendo cuál es la resolución o el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, asambleísta, ¿cree usted que con todas estas cosas que están sucediendo dentro de la Asamblea van a poder tener los 92 votos que se necesita? Eso sí es una pregunta del millón. Mire usted, y yo lo he manifestado públicamente, hubieron 104 para aprobar el informe en el que se determinó las pruebas con las que estamos yendo a este juicio. 104 votos. Lo lógico sería que esos mismos 104 votos voten por el juicio político. Porque si votaron por un informe en donde están las pruebas que sirven de base para este juicio, porque ahí están las fotos, ahí están los audios, ahí están las transcripciones de las llamadas telefónicas, ahí hay videos, ahí hay declaraciones de testigos, ahí hay un sinnúmero de documentos, todas las pruebas, un documento de más de 200 hojas cargado de pruebas. Si yo voto por eso, asumo que voy a votar por el juicio. Pero ahora tuvieron 59 firmas asambleístas para la prueba de la solicitud del juicio político en contra del presidente. 59 firmas a diferencia de los 104 votos. 59 firmas y en esas firmas no constaba la suya. ¿Por qué? A ver, no nos confundamos, ¿no? No es requisito. ¿Sí? No es requisito que los mismos que votaron por el informe o los que van a votar por el juicio político firmen la solicitud de juicio. La ley establece que el juicio apenas necesita 46 firmas. Pero hubieron 59. No pasaba nada si tal vez estaba ahí también su firma. No pasaba nada porque yo voy a votar por el juicio, por ejemplo. Pero no pasaba nada si estaba o no estaba, porque para iniciar el juicio solo necesitaban 46 firmas. Es decir, obviamente no es fácil recoger las firmas porque tienen que andar de legislador en legislador en legislador. Entonces, no es tan sencillo el tema. Entonces, firma el uno, tiene que esperar que firme el otro, etcétera. Entonces, yo entiendo que por un tema de... No hay mayor secreto. No se trata que porque no firmo el pedido de juicio no estoy a favor del juicio. Habrá muchos compañeros legisladores que están a favor del juicio y que no firmaron. Ese es mi caso. ¿Sí? A mí no me pidieron la firma, y están en su libertad de hacerlo. Ellos están en la libertad de escoger las firmas que ellos quieran. ¿No le solicitaron en este caso la firma de usted? No me solicitaron, porque es la libertad de ellos. Ellos solo necesitaban 46 firmas. Nosotros, una vez que ellos hemos revisado, si tenían 46, no había problema, pasaba. Lo raro, o sea, lo ilegal hubiera sido que tengan menos de 46, pero ya con 46 firmas bastaba y sobraba para poder iniciar el juicio. Entonces, en este momento tienen firmas de sobra, pero no quiere decir, repito, que ahí, como no firmaron el resto, nadie más va a votar por juicio. No, yo voy a votar por juicio y ha sido, mi posición ha sido clara. Yo no puedo andar cambiando, yo no ando cambiando de opinión. Yo voté por el informe y lo lógico es que vote por el juicio, porque el juicio se basa en el informe. Muy bien, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Asambleísta, para finalizar, asambleístas hicieron un llamado para donar el 50% de su sueldo a favor, algo que no se dio, algo que no procedió. ¿Por qué? Miren, me preocupa el nivel de desinformación que está girando alrededor de la Asamblea Nacional. No es así. No es así. No sé por qué vi la carátula de un medio que informaba de esa manera. Lo que pasó ahí, para explicarlo en blanco y negro, es que una asambleísta de Creo, presenta una solicitud de cambio del orden del día para que se trate la posibilidad de que los asambleístas donen del 50%, el 25%, qué sé yo, un porcentaje de su sueldo para los damnificados del terremoto. ¿Ya? La ley establece que para nosotros como asambleístas pedir un cambio del orden del día tenemos que hacerlo 24 horas antes. ¿Sí? Es decir, si mañana la sesión es a las 2 de la tarde, yo tengo plazo hasta hoy a las 2 de la tarde para presentar ese cambio del orden del día. Si lo presento después de las 2 de la tarde, ya no vale, no puede ser aceptado porque viola la ley. La señora Sacancela, asambleísta de Creo, que es quien presenta este pedido, lo presenta fuera del plazo. Es decir, no lo presenta 24 horas antes, creo que lo presenta 12 horas antes, 18 horas antes, no recuerdo. Y entonces no se puede tratar. No es la primera vez que pasa, ha pasado muchas veces que asambleístas no se dan cuenta y se les va el tiempo.
y lo presentan, porque siempre acá todo está computarizado, se revisa la hora, y si no está dentro de la hora, no puede ser aceptado. Sin embargo, aquí no hay secreto, ella lo puede volver a presentar para las próximas sesiones, caso no van a haber más sesiones. Ahora, o sea, no están negando donar, no están negando donar el 50%, simplemente que el plazo con lo que solicitó el cambio de orden del día la asambleísta no se dio y es lo que fue rechazado en este caso o negado. Estimada Jessica, es que ni siquiera se trató el tema. No se puede tratar, pues. El presidente ni siquiera lo puso en el orden del día. Porque no lo puede poner porque hubiese violado la ley. ¿Lo puede proponer usted, asambleísta? Cualquier asambleísta. Yo creo que, y entiendo que el asambleísta Sacancela lo va a volver a proponer. Ahora, ojo, no es que la plata va a los damnificados. La propuesta del asambleísta Sacancela pretende de que la plata vaya al gobierno. Porque el gobierno nos descontaría de nuestro rol, ¿sí? Y la tomaría para el gobierno. Imagínese. Ojo que eso es lo que propone la asambleísta, un asambleísta de Creo. Cuidado, y la gente piensa que vamos a sacar la plata mañana, traiga 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 dólares que sea, y vámonos a entregarle a los damnificados. No, no funciona así la propuesta. Lo que ella propone es que se nos descuente y que eso vaya a la caja del tesoro. O sea, le quieren ayudar al presidente de la República a juntar en puchitos lo que le corresponde a él. Eso es lo que le digo, que a veces los medios también desinforman, deberían estar bien enterados de qué proponen. Repito, y si ella lo vuelve a proponer, porque esto ni siquiera se ha debatido, ni siquiera ha sido tratado, es decir, ni siquiera ha habido una votación para decir estamos o no estamos de acuerdo. No llegó a ponerse en el orden del día porque lamentablemente violó la ley. Pero repito, van a haber más sesiones, lo puede proponer el día que ella quiera. Para que el dinero vaya a las manos del gobierno, en todo caso que no propongan nada. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos aclarado estas dudas que generan, se generan en redes sociales, que generan los mismos asambleístas y que nos ponen a dudar de la ética de algunos asambleístas o del proceder, en este caso, del proceder de algunos asambleístas. Son las 7 con 37. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Un abrazo. Buenos días.